En este video te hablaré acerca de la relación que existe entre las abejas y las plantas y de su especialización alimentaria. Bueno, esta interacción es muy importante porque las abejas dependen de las plantas para alimentarse a lo largo de todo su ciclo de vida, tanto cuando son larvas como cuando son ya adultos. Y bueno, como todas las interacciones tienen dos componentes y va a haber necesidades peculiares para cada uno de estos componentes. En el caso de las plantas, lo que están buscando es obtener reproducción para de esta forma tener un intercambio genético y que pueda tener variación la descendencia. Es relevante para la planta que la polinización se lleve a cabo a un costo bajo, esto es que se tenga un desperdicio menor de polen, ¿no? Que la planta no tenga que gastar demasiadas energías en producir cantidades inmensas de polen para poder asegurar su reproducción. Por lo mismo, es útil muchas veces un agente polinizador, un vector, que lleve el polen de las anteras al estigma. Y es importante que este mecanismo se lleve a cabo de una forma eficiente, ya que el polen puede ser transportado por el viento o por el agua, pero esto puede implicar que buena parte de ese polen no llegue a su destino. Para esto existen agentes polinizadores. En el caso de los animales, los más comunes que pueden funcionar en este aspecto llevando el polen de una flor a otra serían los que tenemos enlistados en este recuadro. Vertebrados como las aves y los murciélagos, que pueden recorrer distancias considerables, y esto los puede hacer un vector bastante eficiente en términos de polinización. Lo que vemos en la columna del lado derecho se trata de los síndromes de polinización, esto es que las flores se modifican por una cuestión de coevolución para atraer preferentemente a cierto tipo de polinizadores. Y en el caso de estos organismos, si bien son muy eficientes, no son los más comunes para polinizar plantas, debido a que van a tener distribuciones más restringidas. Esto es que van a estar limitados a zonas tropicales, por ejemplo, y en el resto de zonas los que toman el lugar en términos de polinización serían los insectos. De la lista que tenemos en la diapositiva, las abejas son de los más eficientes simplemente por el hecho de depender de la alimentación en todo su ciclo de vida de las flores. Esto es que llegan a las flores para alimentarse ellas, pero también para transportar alimento, polen y néctar hacia los nidos para sus crías. Entonces esto asegura que pasen más tiempo en las flores y lleven más polen para asegurar un poco más fácilmente la polinización. Por lo mismo, las plantas con melitofilia son algunos de los grupos más comunes. Ahora bien, ¿cómo atraen a las abejas las plantas? Primero va a ser por cuestiones de color. Normalmente va a ser a larga distancia la coloración de las flores lo que les llama la atención, y ya a corta distancia funcionarían los aromas. En cuanto a la forma que tienen las flores con melitofilia, generalmente van a ser flores con corolas amplias, ya sea de simetría radial o bilateral, pero siempre con espacios amplios para que aterricen las abejas. Normalmente, para ser atractivo para una abeja, tiene que ofrecer la planta una recompensa, que va a ser normalmente alimento, puede ser otro tipo de materiales también, pero lo más común es el néctar, para que puedan de esta forma estar visitando las flores, buscando el alimento, y al hacer este proceso se les adhiera polen a su cuerpo. Hay algunas otras estrategias que emplean ciertas plantas, por ejemplo, con engaños, o sea, simulando que tienen alimento, o bien simulando ser una hembra y de esta manera que el macho se apare con la flor y al hacer esto se lleve a cabo la fecundación. Como vemos en los esquemas hay unas pequeñas líneas que estos se conocen como guías de néctar. Entonces la presencia de estas líneas le indica a las abejas dónde se encuentra la recompensa, y en el caso de las flores que engañan a sus polinizadores van a tener este tipo de estructuras también. Ahora, relacionado con la cuestión de coloración, los colores que tendrían las flores que son visitadas por abejas van a tener ciertas características. La razón de ello es que las abejas tienen un rango de visión diferente al que tenemos nosotros. Entonces las flores tienen que tener esos colores o los colores que están dentro de ese rango para ser visibles para las abejas. Que lo que ocurriría es que las abejas no pueden percibir el color rojo,
pero sí pueden percibir el resto de colores y además el ultravioleta. Digamos que lo que vemos en la gráfica son la luz que nosotros percibimos, la escala visible para nosotros, y nosotros no podemos ver el ultravioleta. Las abejas tienen un tanto desplazada su visión, no verían el rojo, pero ven el ultravioleta. Entonces esto hace que las gamas de colores que tienen las flores visitadas por abejas estarían dentro de estos rangos, desde el violeta al blanco o tonos azules y amarillos. Colores verdes sí los pueden ver las abejas, pero normalmente flores de color verde no son visitadas por ellas porque no destacan de entre la vegetación. Y aquí vemos algunos ejemplos de estrategias que tienen las flores para atraer a las abejas. Por ejemplo, colores azules y corolas amplias que permitan que aterricen fácilmente las abejas. En este caso vamos a ver con imágenes no de tan buena definición, ya que no se pudieron conseguir con mejor calidad, pero una cuestión importante que tiene que ver con los colores ultravioleta. Esto es una flor como la percibiríamos nosotros, pero una abeja va a observar un patrón ultravioleta en ellas, que las hacen destacar mucho más sobre el entorno. Así ocurriría con estos otros ejemplos. Tenemos del lado izquierdo una foto con la abeja y la flor en condiciones normales y del lado derecho los tonos ultravioleta de la flor. Igual en este caso una flor con luz visible para nosotros y con luz ultravioleta para una abeja. Luz normal y patrones ultravioleta, que es lo que percibiría una abeja. En este caso es la misma imagen, solamente coloreada digitalmente para que podamos apreciar un poco cómo pueden ver estos tonos. Colores normales y los patrones ultravioleta. Esto hace que para una abeja, por ejemplo, un bosque pueda ser una superficie muy diferente a lo que percibimos nosotros por la coloración, y destacarían prácticamente como anuncios de neón sobre el contorno general de la vegetación. Esto también hace que se emplee para términos de comunicación. Se ha descubierto que algunas especies de abejas tienen patrones ultravioleta que les permiten reconocerse entre sí, y bueno, también se presentaría en las flores. Al respecto de estructuras, por ejemplo, tenemos en este caso una serie de flores de salvias con diferentes diseños florales, que esto nos habla de diferentes síndromes de adaptación de la flor a diferentes polinizadores. Normalmente van a tener esta forma de dos estructuras para aterrizar, como dos proyecciones o dos labios, pero dependiendo del síndrome que tiene la flor, tienen formas diferentes y colores, obviamente. Podemos comparar aquí, por ejemplo, la flor roja, que tiene el labio en la parte inferior, muy pequeño. Esto no funcionaría tan fácilmente como una plataforma de aterrizaje, en contraste como ocurre en la flor azul, que está en la columna derecha. Y en particular las flores de salvia tienen una arquitectura interesante y están especializadas para ciertos polinizadores. Por ejemplo, este es un caso de una salvia que es polinizada por abejas. Podemos ver las anteras en la letra A, y siguiendo esta estructura en la base vamos a ver una especie de palanca de color blanquecino, que es lo que empuja a la abeja para poder acceder al néctar que está en el fondo de la corola. Entonces las abejas aterrizan sobre la estructura que está en la parte inferior y con la cabeza empujan esta palanca que está marcada aquí en el esquema con una SC. Esto hace que las anteras bajen y toquen el dorso de la abeja, y de esta forma, mientras la abeja se está alimentando del néctar, el polen se le adhiere en el dorso del metasoma. Pero en otros casos, otras especies de salvias van a tener síndromes florales distintos. Por ejemplo, este es el caso de una que es ornitófila. Vemos como la estructura del estambre es muy robusta, la palanca está en otra posición, la marcada con la SC, y tiene una forma completamente diferente. Lo mismo, la estructura inferior de la flor, de la corola, es muy pequeña y la flor tiene un color, magenta. Entonces, en este caso, el néctar estaría donde está marcado con la letra E, en la parte más profunda de la corola. Y aquí lo que ocurre es que esto es una flor que está especializada para atraer colibríes, que van a tener la fuerza suficiente para empujar esa antera y que baje y se les adhiere el polen sobre la cabeza. Entonces, de los ejemplos que tenemos en las salvias aquí, los que están dentro de la marca azul-verde serían ejemplos de flores que tienen
diseños para atraer a las abejas, con excepción de la que está en el óvalo rojizo. Entonces, de esta manera las flores o las plantas van a restringir el acceso a la recompensa para atraer solamente a ciertos polinizadores, como es el caso de esta flor, que tiene el polen recubierto por los pétalos y tiene que llegar un insecto suficientemente fuerte para moverlos y poder acceder al néctar y que se le adhiera el polen al cuerpo. Con respecto a estos aspectos, ¿por qué las plantas modifican tanto sus flores para atraer a las abejas? Bueno, tiene que ver también con unas cuestiones de la conducta de las abejas que las hacen muy eficientes en términos de polinización, y tiene que ver con lo que se conoce como constancia floral. Esto es que las abejas normalmente van a visitar el mismo tipo de flor. Una vez que visitan una de ellas, van a buscar flores que sean semejantes. Entonces esto hace más probable que el polen llegue al destino de la antera, al estigma de la flor. También existe otro fenómeno que se conoce como fidelidad de estratificación, es relacionado con la constancia floral y tiene que ver con que las abejas van a buscar flores normalmente en el mismo estrato o dentro de la misma franja de altura, y esto se traduce en que las plantas que atraen abejas van a producir sus inflorescencias en franjas horizontales o en estratos, y normalmente van a tener también relativamente pocas flores en el mismo estrato, porque las abejas van buscando flores como en la misma línea de desplazamiento, que eso se conoce como un forrajeo en línea. Entonces tienden a tener normalmente pocas flores abiertas para forzar a que las abejas se muevan de una planta a otra y que exista realmente polinización cruzada. En algunos casos pueden presentar también las abejas forrajeo agresivo, sobre todo las especies que son sociales, y esto es que expulsan a otros organismos que estén posados sobre las flores. Entonces esto también pues es ventajoso para la planta porque garantiza que su polen llegue a un ejemplar diferente. Ahora, en cuanto a la eficiencia que tendrían las abejas específicamente ya para polinización, tendríamos este como rango. Las hembras serían las mejores en términos de polinización, siempre y cuando se trate de especies que colectan polen, ya que aquí las hembras llevarían polen para sus crías y esto haría que pasen más tiempo en las flores y visiten más plantas. Después serían los machos de especies que colectan polen, ya que los machos, bueno, si bien visitan las flores para alimentarse, pero no llevan para las crías, no participan en nada de este trabajo. Finalmente estarían las especies cleptoparásitas, en las que tanto machos como hembras visitan flores para alimentarse, pero no transportan polen para las crías. Y en cuanto a la especialización alimentaria, tendríamos los dos extremos, desde las abejas o los organismos que son especialistas, que visitan solamente cierto tipo de flores, contra los que son polinizadores generalistas, que visitan todo tipo de plantas. Entonces esto obviamente puede tener ventajas y desventajas, y también, como toda interacción, puede haber tanto polinizadores generalistas como plantas generalistas, y polinizadores especializados y plantas especialistas. Entonces las plantas generalistas normalmente van a tener corolas abiertas y pequeñas, de manera que muchos organismos pueden acceder a su recompensa. Floraciones muy abundantes, digamos que ofrecen todos los recursos de comida al mismo tiempo para que alguno de los que visitan las flores puedan llevar a cabo la polinización. Y en contraste, las plantas especialistas van a producir normalmente flores mucho más grandes y restringir el acceso a las recompensas, y con periodos de floración variables. En la imagen tenemos un ejemplo de una planta generalista donde las corolas son muy pequeñas, la floración es masiva, de forma que muchos insectos pueden acceder a la recompensa, y de esta manera alguno podrá ayudar en términos de polinización. Y ejemplos de flores especialistas, tenemos este caso de una ericácea, donde la corola tiene forma de un cilindro, pero en la parte apical es estrecha, de forma que aún las abejas, si no tienen una lengua suficientemente larga, no pueden acceder a la recompensa. Como podemos ver, en el lado izquierdo es una abeja pequeña, no puede llegar a la corola en la base, y en el lado derecho es una abeja grande que tiene lengua más larga y puede acceder a la recompensa. De esta forma se pueden producir, por ejemplo,
pocas flores por cada planta, sincroniza la floración de toda la población de la región y de esta forma la cantidad de recursos ofrecidos es más alta. Normalmente esta estrategia también implica floraciones masivas en sincronía, pero que son de muy corta duración, entonces toda la población florece al mismo tiempo y esto hace más favorable que pueda llevarse a cabo la polinización cruzada. En contraste, otra cosa que puede haber es que existan muchas flores por cada planta, poca sincronía en la población y periodos de floración más amplios. La ventaja en este caso implicaría que el costo energético se va repartiendo en un periodo más amplio. En el primer caso es muy costoso, por lo tanto dura muy poco tiempo el periodo de floración. Y en ocasiones las comunidades de plantas van a tener floraciones sincronizadas y esto no afecta en términos de reproducción, ya que las abejas van a tener el fenómeno de constancia floral. Entonces, aun cuando existan plantas muy similares con sus flores, las abejas van a estar visitando solo un tipo de flor debido a este fenómeno de constancia floral. Aquí tenemos un ejemplo de una floración masiva y sincronizada de la planta. Estamos hablando que la floración durará aproximadamente 2 semanas en toda la región y todas florecen al mismo tiempo, y esto puede garantizar más fácilmente la polinización cruzada. En la estrategia opuesta sería algo como esto, con pocas flores por cada planta, flores de poca duración, que puede hacer menos costoso el producir estos órganos, y que la floración se pueda alargar durante periodos más amplios, como en este caso que estamos hablando de floraciones que duran todo el verano. Algunas plantas desarrollan también otras estrategias, por ejemplo aquí parece una floración masiva, pero lo que ocurre es que el cáliz y las brácteas están pigmentadas y funcionan como carteles para atraer a los insectos. Si vemos en un acercamiento, en realidad cada inflorescencia tiene relativamente pocas flores funcionales en este momento, pero las brácteas, que son coloreadas, van a atraer a los insectos. En esta otra imagen finalmente vemos la estrategia que tienen muchas plantas de floraciones efímeras con muy pocas flores. Vemos aquí un ejemplar en primer plano con una sola flor y en el fondo una colonia, cada planta con una flor solamente. La floración está sincronizada, entonces esto puede garantizar que si tienes poca floración, exista de todos modos polinización cruzada al coincidir las floraciones de todos los individuos. Hasta aquí esta primera parte de la interacción abeja-planta.